This call is now being recorded. Buenas tardes, yo soy Santiago Buitrago Rodríguez y voy a hacer esta exposición con mi compañero Darío Nao Buitrago. Esta exposición es de la discalculia y la calculia. Listo ya. La definición de la discalculia. ¿Qué es? El autor Kosk la define como un trastorno estructural de habilidades matemáticas en las cuales se ha originado por un trastorno genético o cognitivo, cognético, perdón, de aquellas partes del cerebro que constituyen el substrato anatomofisiológico, directo a la maduración de habilidades matemáticas, adecuados para la edad sin una afectación simultánea de las funciones mentales generales. Ahí podemos mirar una imagen donde nos muestra que acá en la primera, donde está todo bien organizadito, donde están los bien resultados, en el primer cerebrito, está todo, tiene todo el cerebro común y corriente de una persona normal. Pero si vemos el otro cerebro, que el de color rojo, tiene los números, los ve de una forma diferente a la otra persona que los ve normal. Listo, pase. Los tipos de discalculia hay, son seis. La primera es la discalculia verbal, que es la dificultad en nombrar cantidades matemáticas, números, términos, símbolos y relacionar. La segunda es la discalculia praxnótica, donde hay problemas en enumerar, nombrar y manipular objetos matemáticos. La tercera es discalculia léxica, es la dificultad en la lectura, pero en la matemática. Es muy diferente a la, a la lectura léxica. Sí, a la lectura léxica, porque lectura léxica es donde una persona no puede leer bien, y discalculia léxica es donde la persona solamente no sabe leer los números, los símbolos matemáticos, perdón. La cuarta es discalculia gráfica, que es la dificultad de escribir cifras y símbolos matemáticos. La quinta es discalculia ideodiagnóstica, que tiene la dificultad para comprender conceptos y relaciones matemáticos. Y la sexta es discalculia operacional, donde se le dificulta mucho hacer las operaciones, o hacer o realizar las operaciones matemáticas. ¿Listo? Hay varios síntomas comunes en los niños con discalculia. Lo más común que los investigadores han visto son estas. La primera, el niño no logra una correcta escritura en los números como si lo hacen la mayoría de sus compañeros durante los primeros cursos escolares. La segunda es que tiene una incapacidad o muchas dificultades para la realización de series de secuencias o clasificaciones numéricas. La otra es problemas de razonamiento, lo cual impide resolver problemas matemáticos muy simples. Otra, que el niño no recuerda los procedimientos matemáticos básicos. Esto es muy frecuente en los que tienen discalculia. La otra es dificultad para manejar dinero, como constantemente entregar cantidad equivocada. Y la otra, problema para decir la hora en el reloj analógico. Siguiente. Hay un tratamiento, primero hay un diagnóstico, donde a usted le hacen una prueba, donde lo hacen relacionar primero, le hacen van a un especialista, y el especialista le hace una serie de pruebas donde le hace contar, que le hace contar puntos, le hace contar números del derecho al revés,
Eso le ayuda a mirar si tiene discalculia o no. Y también lo hace en una observación, pero a nivel escolar, a ver cómo se centra el niño en ahí y cómo el profesor ayuda a que ese niño pueda entender. El tratamiento para la discalculia, la más efectiva es un diagnóstico precoz, en el cual consiste en que cuanto antes detecte el problema y ofrezcamos a los niños las herramientas necesarias que le ayudan a adaptarse al proceso de aprendizaje, más probabilidades de evitar un retraso educativo y problemas de autoestima o trastornos más serios. ¿Listo? Por favor, el video. Sí, sí se escucha. No nos escucha, pero ya déjelo así. Ahí se puede entender. Bueno, la definición de calculia lo escribió, pues la describió y la definió primeramente Salomón Henschen en 1925. A diferencia de la discalculia, la calculia es una discalculia adquirida, o sea, quiere decir que
normalmente la persona no tenía este problema con las matemáticas y por alguna lesión, pues puede ser debido a alguna lesión cerebral, ya sea un derrame, un golpe o un trastorno que haya tenido antes. Dependiendo de las afectaciones que haya en el cerebro, las partes del cerebro que se vean afectadas, se diferencian entre dos tipos de acalculia. La calculia primaria. La calculia primaria no tiene nada que ver con algún trastorno psicológico, neuropsicológico que haya padecido o que padezca el individuo. Y normalmente las personas pierden la capacidad de comprender conceptos numéricos y combinarlos entre sí. Estas lesiones se ven siempre, pues, se ven a causa de una lesión en el lóbulo frontal izquierdo. Pues normalmente la discalculia y la calculia y todos los problemas que tengan que ver con dificultades para realizar o para comprender las matemáticas, siempre tienen que ver con lesiones en el hemisferio izquierdo del cerebro. Entonces, los síntomas son anarimética, y es no poder realizar cálculos aritméticos. Y aintáctica es la pérdida del sentido computacional. El sentido computacional es la forma en cómo una persona aborda un problema y lo resuelve. Entonces se pierde el sentido de eso, entonces se les dificulta mucho resolver problemas. Una cosita que cuando se afecta la parte izquierda del cerebro, que es se afecta la comprensión y la utilización de las matemáticas porque ese lado es encargado de las funciones del pensamiento lógico. Entonces, ahí se ve afectado todo eso. Ahora viene la calculia secundaria. En este caso, si la afectación y los problemas si tienen que ver ligados con un problema, un trastorno neuropsicológico, como puede ser el déficit de atención e hiperactividad. Entonces, la dislexia también pueden desarrollar estos tipos de problemas y otras enfermedades mentales o trastornos. También se pueden derivar pues de un déficit lingüístico. Ese es un déficit lingüístico, puede ser los disléxicos, espacial o las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son las que normalmente uno utiliza para ordenar la vida de uno. Entonces, por ejemplo, priorizar ciertas cosas, planear, repartir el tiempo, por decir, tanto tiempo voy a utilizar para hacer tal cosa. Entonces, eh, cuando se ha afectado este tipo de funciones ejecutivas, entonces, por ende, pues obviamente las cosas que tienen que ver, obviamente, muy ligadas con las cosas matemáticas. Entonces, se agrupan de ciertas maneras. La fásica, que se da cuando la persona tiene un problema lingüístico, un déficit lingüístico. Está la grafía, la incapacidad de la persona poder expresarse o comunicarse de manera escrita. Entonces, por ende, obviamente no va a poder expresar operaciones matemáticas o cosas matemáticas. La aléxica está vinculada con problemas de lectura. Entonces, no es capaz de reconocer símbolos, números o conceptos relacionados con las matemáticas. Frontal es una de las más frecuentes y esta es la que yo decía con las personas que tienen déficit de atención y hiperactividad, porque precisamente la atención es la que se ve afectada ahí. Entonces, la persona tiende a, tiende a repetir problemas y, bueno, a repetir
errores que tiene al momento de realizar problemas matemáticos y como no los sabe identificar, entonces por ende no los va a poder corregir. Semántica. Es el problema de relacionar las operaciones necesarias con un problema matemático para solucionarlo. Entonces, obviamente no van a poder eh, desempeñarse muy bien en las matemáticas. Y espacial es causada por una lesión del hemisferio derecho asociada al procesamiento espacial, lo que pues, obviamente lo dificulta o casi que lo incapacita en personas que ya tienen pues este problema muy avanzado, pues muy fuerte este problema, entonces casi que se les imposibilita realizar cálculos aritméticos. También esto de la calculia eh, afecta mucho la memoria funcional. Entonces, por lo tanto, una persona que ha adquirido una discalculia eh, se le dificulta en el momento en que una persona con el que le dan un problema, en el momento en que se le da el problema, ya cuando él va a utilizar y analizar ese problema para la solución, ya se le han olvidado cierta información que adquirió con el problema, entonces le toca volver a leer y entonces se le vuelve un problema poder realizar cualquier tipo de cálculo mental. El diagnóstico de la calculia, tiene que iniciar con un examen neurológico profundo. Entonces, en esta prueba permite descartar la presencia de demencia, cuadros confesionales, asfaxia, alexia, agrafía, todo lo que vimos anteriormente. Entonces, eh, todo eso concluye a desenmascarar una calculia primaria o una calculia secundaria. También la calculia, eh, el que tenga Alzheimer, la calculia es un síntoma que se le ve muy reflejado a la persona que tenga esta enfermedad, el Alzheimer. Ah, sí, ¿Ya? por lo que decía yo de la memoria funcional que se ve afectada, entonces, sí, una Sí, persona con Alzheimer puede desarrollar acá, discalculia. eso. Ah, Muchísimo. Ah, también, bueno, sigas. también, también, pues, aunque no tiene cura, también, o sea, las mismas formas o tratamientos que mi compañero expuso en el momento que estaba exponiendo, son las mismas para una persona con acalculia. Sí, sí, exacto. Listo, Muchas muchas gracias. gracias.